En este caso, la Trinidad contra Ixtlán, si no me equivoco, ahí está, Ixtlán contra la Trinidad. Mira la porra, se abrazan. Somos compadres, dice ahí la brujita. La brujita de la Trinidad contra Ixtlán. Esa porra, si se quieren. Eso es abrazo y no balazo, ¿no? Así está la porra, ya lo entendieron perfectamente. Bailando alegremente, que me digan por vida de Dios, ¿qué animal es? Mapache. Mapache. Ah, es un mapache. Yo vi Apache. Ahí está la brujita. Esa es la brujita. Ah, feo que te lo encuentres así a medianoche. Ahí te mueres, Federico. Ahí está la porra de Ixtlán. Ahí está la porra de Ixtlán. Dice, vamos, vamos, vamos. La botarga allí. La gente le mete show en esta tarde, aquí el 21 de marzo. Seguramente ya vino Andrés Manuel López Obrador. Nosotros ni enterados. Estamos lejos. Estamos metidos en el básquetbol. Va a comenzar este bonito partido entre el equipo de la Trinidad contra Ixtlán. Esta es juvenil. Femenil. Ahí está el brinco entre dos. Después de este partido viene Tamazulapan. La pelota se escurre. Vámonos al primer periodo de 4. Es el primer periodo y la pelota lo tiene efectivamente el equipo de Ixtlán. 4 con la pelota. 4 buscando, observando panorama. Abre por un costado la 27. Chule. Lanzamiento, no hay nada. La pelota está en el rebote, lo tiene la número 5. Dice el oficial que la pelota, que hay una marcación, hay una falta de la número 4. Y la pelota va a corresponder al equipo de Ixtlán de Juárez, la número... ¿Quién la va a poner en circulación? Va a ser saque lateral. 27 me parece que es la encargada. No, la 11. La 11 es la encargada. Tiene la pelota. Ixtlán, Hani. Buscando a Márquez, número 4. A las 5, lanzamiento. No hay nada. La 12 está en el rebote, aprovechando su corpulencia. La 12 otra vez va a la 5. Aproximación. Adentro. Adentro, señoras y señores. Viene el abordaje. La número 29 de la Trini. La Trinidad con la pelota. Busca, observa el panorama. A la 4. La 4 buscando por dónde. Ahí está el número. Pierde la pelota. Ahora lo tiene la número 4. 4 con la pelota. Le mete punto Nori Gallardía y velocidad. 27 Chule. Con la pelota Chule. Buscando por dónde. Levantando la mano para encontrar a la número 5. Juvenil, femenil. Lanzamiento de lejos. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. Avanza el equipo de la Trinidad. No hay nada. Hay un tiempo fuera. También agradecemos en esta mañana a Tlauis Tacos, enfrente de Pizzería Asali. Para cualquier evento ahí en el barrio El Calvario, en Tlaui, Toltepec, usted lo encuentra. Tacos Tlaui. Ahí nada más va y pide el presupuesto por El Calvario, donde está Pizzería Asali. Para todo tipo, bodas, cumpleaños, también a los comisionados de festejos, ellos también están preparados. Gracias, Taquerías Tlaui, Tacos Tlaui. Hablando de tacos, se me dio hambre, Toño. ¿Dónde se fue el jefe mayor? Jefe mayor, no seas malo. Algo, mi hermano, porque ya tengo hambre. Tanto que hemos gritado. Con eso creo que nos dio hambre. Y no trabajamos más que hablamos. Creo que igual es trabajo. Avanzamos, señoras y señores. Primer periodo. 2-0 el marcador. La pelota se va a poner en circulación por conducto del equipo de la Trinidad. Las brujitas de la Trinidad. Ahí está, la brujita mayor. O el brujo, dependiendo de quién juegue. El mapache está descansando. Está lesionado el mapache. Avanzamos entonces. Viene la Trinidad con la pelota. Robo de pelota para Ixtlán. Robo de pelota. Viene la 4 buscando por dónde. La 4 Márquez. Ahí observando. Se va a meter adentro. Qué forma de entrar por abajo. Ahí está la trompeta que no se alcanza el sonido. Viene la Trini, la número 12. La media vuelta. De reversa no hay nada. Hay una falta, dice el oficial. Y que se va a ir a la pintura. La número 5 cometió la falta y vienen 2 posibles para la jugadora de la Trinidad. La porra se mete contra de ella. Viene la 12, prepara metralla, observa panorama. No hay nada. Segundo intento para la número 12, la final de finales de la juvenil femenil. Estamos en la Copa Benito Juárez, versión 2023. Prepara metralla, apunta fuego, no hay nada. El rebote, ¿quién lo tiene? Lo tiene Ixtlán. Rápidamente, ahí la número 27.
27 con la pelota, ordenando, es la encargada de bajar y conducir las pelotas. Ahí para quien habilita a la 11 en un costado, va a tirar la 11, no hay nada, el rebote ya lo tiene, la número 5 a la 11, lanzamiento, no hay nada. La 11 ya tiene la pelota, pero la Trinidad por poco la pierde. Viene la Trini, 4 con la pelota, 4 observando panorama, encuentra la 12, la 12 por un momento. Ahí avanza la número 4, 4 con la pelota, 4 buscando, observando. Márquez va a encarar, se va a meter, prefiere abrir por un costado con la 5, lanzamiento de la 5, bonita canasta. Ella no se lo cree, dice, qué bueno que me decía tirar 6-0. La gente feliz de Ixtlán, la Trinidad no ha levantado, hasta ahorita son 6-0. Adelante, amigo Federico, esperemos tus comentarios y tu narración, obviamente. Bueno, claro que sí, amigo Ranulfo. Estamos presenciando el encuentro de Ixtlán contra la Trinidad. Ahí las botargas haciendo su espectáculo ahí de cada vez que hay oportunidad de apoyar, ahí levantando los ánimos con su porra. Ahí el mapache. Hace rato estábamos investigando qué animal era porque no lo identificábamos bien hasta que nos dijeron, ahí está, es un mapache, véanle nada más la colita que lleva, dice. Ahí esperemos que sea ese animal, ¿verdad? Si no, ustedes nos van a decir, amable audiencia, qué animal es. Pero así está, según así nos dijeron. Bueno, ahí está, eso es otro cantar, esa es otra historia. Aquí estamos arrancando nuevamente con el encuentro de la Trinidad. Aquí el score 6-0 favoreciendo a Ixtlán. La Trinidad no ha conectado ninguna canasta. Está haciendo todo lo necesario para que consiga sus 2 primeros puntos. Pero Ixtlán hasta el momento está blanqueando al equipo de la Trinidad. El número 27 ahí haciendo la rotación de lado a lado. Michel, la número 5, una finta, tira, no consigue nada, ya recuperó la número 29 de la Trinidad. Ahí la número 4, quien es la que está manejando, está avanzando, haciendo la transición de cancha a cancha. La número 7, ahí le hacen un contacto, avanza, dice el árbitro, juegue. La número 27, otra, ella misma, una bonita triangulación, ahí canasta. Conecta ahí sus 2 puntos para su equipo, esta jugadora, bonita combinación ahí que hicieron. El número ahí 29, forzado ese tiro y consigue 2 puntos. Ahí el señor juez, el árbitro sancionando esta jugada correctamente. Y se van otra vez a unos 60 segundos de recibir instrucciones, de recibir los ajustes necesarios, porque sabemos que este partido todavía no está definido, aparte de que, a pesar de que son 8 puntos de diferencia, todavía está muy en su inicio este partido, apenas está comenzando. Ahí no hay ningún problema, ahí no hay ninguna preocupación todavía, simplemente tienen que ajustar, tienen que ahí modificar para que el equipo funcione mejor. Siempre un jugador, una jugadora que empieza a tomar la batuta, todos los demás integrantes o las demás integrantes en este caso empiezan a sumar, porque el trabajo en equipo es fundamental. Son 5 contra 5 y eso es lo que tienen que privilegiar dentro del campo de juego. Ahí la número 29 ya conectó un punto, ya ahí sumó un punto. Nuevamente el siguiente lanzamiento solamente se queda a un punto. 8-1. Ahí entonces Ixtlán con la porra a todo lo que da. Ahí la número 11, a la 11, ahí nada más se quedó. Una violación, dicen los señores árbitros. Y estamos presenciando este bonito encuentro. Sabemos que ustedes nos están sintonizando en diferentes lugares. Mándenos su mensaje, interactuemos un poco. Díganos desde dónde nos están visualizando para mandarles los saludos, obviamente.
Sabemos que mucha gente está conectada con nosotros a través de las distintas plataformas. Ahorita el compañero Ranulfo va a repetir en qué canales, en qué medios, en qué páginas estamos transmitiendo, porque sabemos y nos están mandando mensajes que nos están viendo desde todos lados, desde Estados Unidos, los paisanos que están allá, radicando en Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, ahí en Washington, ahí en donde más va la gente mucho, a Chicago también. También hay gente que se ha aventurado hasta Canadá, pero a través de las benditas redes sociales, a través del internet, podemos estar más conectados que nunca. Entonces, eso es lo que está pasando en estos momentos y nosotros con gusto llevándoles los pormenores, las emociones de estos encuentros. Ahí comentábamos para todos los paisanos de Tamazulapan, si nos alcanzan a escuchar por ahí, mándenos un mensaje porque su equipo va a contender después de este partido. Ahí Tamazulapan se va a medir con Chicome Suchil. Ahí Chicome Suchil va a darle los honores a Tamazulapan. Un partido espectacular porque hace rato, como veíamos, el equipo de cadetes, estos muchachos garruchotas, bien desarrollados, estos jóvenes. Imagínense qué vamos a esperar en la categoría juvenil. Es un partido que se acerca, que se avecina. Ahí para todos los paisanos ahí de Tamazulapan, sabemos que esta señal está llegando a ustedes a través de la radio, a través del Facebook Live, y estamos saludándolos cordialmente. Su equipo está seguramente haciendo los debidos calentamientos porque inmediatamente que termine este partido saltarán a la cancha para medir fuerzas contra Chicome Suchil. A ver, y ahí ojalá también como paisanos estamos haciendo todo para que esta copa también se vaya ahí a la región Mije. Esos son nuestros mejores deseos. Pero vamos a ver si aquí están los paisanos de Tama, que tanta porra vino. No hemos visto mucha gente de Tamazulapan, pero seguramente por ahí están, tranquilitos. Seguramente por ahí están esperando que den el silbatazo para que también entre en acción la gente de Tama, que sabemos que le gusta mucho el básquetbol. Desde luego se practica muy buen básquetbol también en la región Mije. Por lo tanto, sabemos que van a dar todo de lo mejor para ganar, para llevarse la victoria. Pero aquí está. Voy a dejar el micrófono otra vez con el amigo Ranulfo para que continúe con la narración de este partidazo. Así es, amigo Federico, está comenzando el tercer periodo. El tercer periodo, marcador 8-1 favoreciendo Ixtlán. Hasta ahorita flojo el partido, 8-1, y ya es el tercer periodo para que ustedes estén al pendiente. Sigue Tama contra Chicome Suchil, lanzamiento de la Trini, no hay nada, viene el ataque Ixtlán de Juárez, viene el abordaje, la número 4 con la pelota, 4 va a encarar, lanzamiento de la 4, no hay nada, viene el abordaje, la Trini. Es tercer periodo, segundo, ya tengo la duda. Hasta ahorita vemos, no hay forma de dónde ubicarse. Viene entonces la Trinidad, avanza la Trinidad, no hay nada, recupera la pelota el equipo de Ixtlán de Juárez. Me parece que es el segundo periodo, ahorita le seguimos. Ahí está la invitación que nos están dando para un torneo de básquetbol. Ahorita se los pasamos. A Ixtlán de Juárez. Triple. Pum, pum, pum. Adentro. Así que un tiro de 3, 11-1 el marcador. Es el segundo periodo. Por ahí me había equivocado. Avanza entonces Ixtlán de Juárez una vez más. Falta. Tiene que tener dos posibles Ixtlán de Juárez. Me tengo que quitar el chaleco, Federico. Me estoy asando. Hasta me estoy desesperando. Sí que hace calor. Mejor así. Así. Prepara metralla Ixtlán de Juárez. No hay nada. 11-1 el marcador. Va el segundo tiro para Ixtlán de Juárez. Ixtlán está en la pintura. Prepara metralla. Observa, apunta, adentro. Estamos 12-1 en este momento, 12-1. Avanza el equipo de la Trinidad. Trinidad con la pelota, a la 29, a las 7, observando panorama. De 2, no hay nada.
Me parece que la historia se empieza a escribir a muy temprana edad, quién sabe. Esperemos que por el bien de la causa haya más puntaje del lado de la Trinidad. Avanza el equipo de Ixtlán. Ixtlán la media vuelta, el 5, la 5. Pierde la pelota, ahora viene la Trini. La Trini al contraataque. Se fue. Esa pelota se escurre, pero sigue siendo para la Trini. La Trinidad, las brujitas de la Trinidad. Ahí estamos en el abordaje una vez más. La pelota le corresponde por la línea de fondo al equipo de la Trinidad, la número 10. La 10, buscando por dónde. Encuentra a nadie. La 12 sigue con la pelota. Esa es la Trini, la media vuelta, bonita media vuelta. Se va a meter, va a colar, va a tirar. Hay una falta, únicamente consigue una falta. Preparados allá en Tamazulapa, del Espíritu Santo, mije. Ya váyanle parando lo que le van a hacer. Porque esto se viene rapidito contra Chico Mesúchil. Juvenil, varonil ni más ni menos. Se va a la pintura el equipo de la Trinidad. Primer intento, no hay nada. Va el segundo intento para la Trinidad. Prepara, metralla, observa, fuego. No hay nada. La pelota está en movimiento, lo tiene Ixtlán. Ixtlán de Juárez. Avanza Ixtlán con la número 4. 4 con la pelota. Observa panorama. Por ahí se mete. Hasta la cocina, pero soltó antes la pelota porque le cometieron falta. Se va a la pintura. Es aguerrida esta número 4 de Ixtlán de Juárez. Es una guerrera en la cancha. Se va a la pintura. Va a preparar sus posibles anotaciones. Prepara, observa. Hace el tiro adentro. Es muy certera la número 4 de Ixtlán. Va el segundo ataque de Ixtlán. Desde la pintura. Prepara, metralla, observa. Fogonazo. No hay nada. El rebote lo tiene Ixtlán. 27 con la pelota. 27 para la Chule. La 4. Prefiere con la 11. Más cerquita. No hay nada. Lo recupera rápidamente la Trinidad. La Trinidad tiene la pelota en este momento. Avanzando. Observando panorama. Atraviesa la media cancha. ¿Por dónde está la Trinidad? Ahí buscando a la jugadora número 10. 10 con la pelota. 10 con la pelota. Buscando, observando. Encuentra a nadie. Se está peleando muy fuerte. Uf y recontra uf. 13-1 el marcador. Está abultado. No mejora el caso de la Trini. Poquito, 2-3 canastas para Ixtlán. Respecto al primero y al segundo periodo. Avanza la 4. La encarga de conducir la pelota. Hay que moverse. Hay que rotar. ¿A quién? Encuentra la 21. La 21 va a encarar. Se va a meter. Prefiere dar pase a la 11. La 11 lanzamiento que estaba mejor ubicada. No hay nada. Baja la pelota el equipo de la Trinidad. La Trinidad con la pelota. ¿Por dónde? Por atrás. Buscando. Bailoteando con la mano. Ahí la 29. Se va a meter. Va a tirar. No hay nada. La pelota sigue en movimiento, lo tiene ahora el equipo de la Trinidad. La 12, la 12 por abajo, ganchito adentro. Esto es bueno para su equipo. 13-3 el marcador, señoras y señores. Eso es bueno. Va la número 4. Avanzando alegremente, pausadamente, la movedora. Empieza a atacar por un costado. ¿Qué le va a hacer? Cambio de velocidad. No va a colar. Prefiere dar la asistencia a su compañera que está en la esquina. La número 0. Pierde la pelota. Avanza la Trinidad. La número 12. 12 con la pelota. Observa panorama. Se va a meter. No hay nada. De reversa. Cometiendo obviamente una violación. Así que las cosas no están saliendo para la Trini. La Trini. Andan un poquito desesperadas porque no cae con Ixtlán. 13-3. 13-3 el marcador. Tamazulapan, los jovenazos están presentes. En breve, juvenil, varonil, se va a enfrentar a Chico Mesúchil. El penúltimo partido va a ser Tlahui Toltepec contra Tamazulapan en veteranos. Y en 2 partidos tenemos a Sub-23 varonil, donde está Tlahui. Se va a enfrentar a Capulalpan de Méndez. Así está la historia del día de hoy. Y la gran final, Villa Alta contra Macuil. Ese se come el último. Eso es platillo fuerte. Eso se va a comer, pero a las 7, a las 8 de la noche tal vez, quién sabe. Depende cómo van avanzando los equipos, qué tanta puntería van teniendo. Ahorita nos restan 2 minutos 40 segundos, tiempo corrido. Marcador 13-3. Federico. Pues aquí estamos
aquí estamos con esto porque estamos esperando ya el siguiente partido. El siguiente partido, un partido también que seguramente los paisanos de Tamazulapan están esperando. Ahí está la canasta que consigue la número 8. Bonita parábola. El balón ahí atravesando limpiamente el metal, ahí contactando solamente la red. La número 29 de la Trinidad. Ahí falta, dice que hay un contacto ofensivo, dice el señor juez, el señor árbitro. Por lo tanto, la pelota ya pasó en manos del equipo de Ixtlán nuevamente. Y entonces estamos esperando ya el siguiente partido. Un partido que va a estar parejito porque sabemos cómo juegan estos equipos. Estamos observando allí el equipo de Chicomezúchil, que tienen buen equipo, merecidamente están en la final. Ahí va sumando la número 7 para la Trinidad. 5-15, 10 de diferencia. Este periodo está por concluir, pero sigue atacando Ixtlán. La 7 quiere sumar puntos todavía, pero no lo logra. Ahí un pase presionado. Ahí la jugadora número 12. Ya le hicieron doble marcación. Ahí está. Y dice que hay una falta. ¿De quién? De la número 4 del equipo de Ixtlán. Así que ahí momentáneamente había agarrado la pelota el equipo Ixtlán, pero por la falta simplemente no prosperó esta jugada. Ahí está la número 29, la número 12, pierde el esférico. La 27 del equipo de Ixtlán nuevamente. Ahí el pase para su compañero, la número 0, se acerca al aro. Se queda corto ese tiro. Nuevamente a la número 29, que es la que está siendo más activa. Pase presionado y equivocado. La número 4 de Ixtlán. La número 4 de Ixtlán avanza. Ahí se da una media vuelta con la número 27 de lado a lado. La número 7, otro lanzamiento muy desviado. Simplemente tocó al tablero. La número 12. ¿Con quién? No. Ahí sí, finalmente con la número 29, quien hace un tiro y que le desviene el esférico. No está conectando, no está encestando el equipo de la Trinidad. Le cuesta mucho hacer los encestes, le cuesta mucho hacer o conectar canastas. Así que por eso mismo está quedando muy corto en la anotación. 15-5, se está terminando. Se terminó el segundo, creo, ¿verdad? Y vámonos para el tercero. Ahorita les decimos, porque si hay cambio de cancha es porque ya nos habremos ido del tercer periodo. Pero ahí estamos, haciendo la invitación a toda la gente que siga compartiendo, que siga en sintonía con nosotros. Ahí nosotros, con todo gusto, dando ahí los pormenores, dando las emociones, esperando que ustedes también estén viviendo las emociones fuertes que tenemos en estos momentos aquí en Yalatao por motivo de las grandes finales de básquetbol para la Copa Benito Juárez en esta versión número 44 del año 2023. Entonces, ahí están las jugadoras, ya están listas, les dice el señor árbitro, acérquense, juguemos, continuemos con este partido. Así que Ixtlán, ahí está, sí, efectivamente es tercer periodo porque se hizo cambio de cancha, se cambia el sentido, por lo tanto ahora de este lado va a anotar, del lado derecho de esta mesa de transmisiones, ahí va a contactar, ahí va a encestar ahí el equipo de Ixtlán, y ahí el balón pertenece al equipo de Ixtlán todavía, porque dice que ahí hubo salió fuera y una jugadora, pisó línea. Por lo tanto, Ixtlán se va al ataque. La número 8, ¿a quién? A la número 12, se le escurre el esférico. Y la pelota pertenece para el equipo de la Trinidad. Estas
muchachitas, juvenil, categoría juvenil. Así está la número 7, bota con la derecha, ya pierde el esférico, ahí la chaparrita número 4 le quita el esférico y pase retrasado, no pasa nada, dice, siempre sí es cierto, siempre sí, hubo un fuera, porque la jugadora no se había posicionado bien en la cancha de juego, por lo tanto le marcan fuera, un fuera a la jugadora. Este partido parece que ya pudieron decir que casi está definido, al menos que pase algo muy extraordinario, pudiéramos pensar que el equipo de la Trinidad pudiera llevarse la victoria, pero pues Ixtlán está controlando muy bien el partido. Ixtlán está tranquilamente midiéndole. Ahí el estira y la afloja. Apretamos un poquito más cuando vemos que se acerca Trinidad y cuando sea de lo contrario, ahí están. Entonces, dice que los gemelos viven en Oaxaca, radican en Oaxaca y ahí estudian. Qué bueno que nos aclaran. Estamos todavía, lo de los gemelos de Analco, dice que ahí estudian. Pues sí, cierto. Sí, seguramente. Qué bueno que están aquí en Oaxaca, en su tierra natal, en su lugar donde nacieron. Nosotros pensábamos, porque así se veía, era lo que aparentaban, pero no. Así como dijeron, ahorita ya nos aclararon que están en Oaxaca estudiando. Pues imagínense, cuando sigan desarrollándose más estos chamacones, nos van a seguir deleitando con estas espectaculares jugadas, este talento que tienen estos jovenazos. Mientras tanto, Ixtlán y la Trinidad aquí midiendo fuerzas, ahí moviendo pie pivote la jugadora en una finta que quiso hacer para que se quitara de encima a su contrincante. Ahí cometió una falta. Entonces, ahí la número 4, Ixtlán, ahí armando la jugada, dice, jugada número 1, muévanse, vamos a aplicar, vamos a ejecutar esta jugada número 1. La número 27, la número 5, una finta, se acerca al aro, nada. Fue un tiro presionado, por eso que no consiguió nada. La número 4 ahora sí al ataque de la Trinidad. La número 7 la presionan fuertemente, doble equipo. Ahí doble marcación y le hacen esta presión fuerte que casi pierde el esférico. Llegan como rayo estas jugadoras a marcar a una jugadora que esté votando porque quieren llevarse la pelota. Aquí finalmente logran su cometido, logran que el equipo de la Trinidad pierda el esférico. Así que este tipo de jugadas, este tipo de presiones que se hacen, precisamente provocan eso, que se pierda el control del balón. Y cuando el jugador siente esta doble presión, se cierra, se encajona y si no da un pase inmediatamente, pues simplemente pierden el esférico. Así que vamos a continuar este partido tranquilo. La porra también muy tranquila. Ixtlán de vez en cuando la porra ahí haciendo ruido, pero la Trinidad no, al parecer no tiene porra, o la porra está muy calmada o ya se resignó, pero no, sí tienen porra porque lo único que querían era que conectaran estos 3 puntos. Se levanta la porra, empieza a aplaudir, empieza con sus matracas y están apoyando a su equipo. No hay que dejarlas, dice, en las buenas y en las malas, estamos con ustedes, así que échenle ganas, porque aunque tengamos enfrente a Ixtlán, pues sí podemos, pero miren aquí nada más, responde con un tiro de 3 puntos y directo al aro, directo ahí a donde la red está ahí colgada, atravesando el balón. La número 12 también quiere hacer lo mismo, queda muy lejos ese tiro. La número 4 nuevamente al ataque, pase ahí en corto con la número 5, le regresan la pelota a la número 4 de 3 puntos. No prosperó su tiro, no prosperó, por lo tanto la número 10 ahí presionándose, pero se libera con la número 12, ahí solita la número 7, canasta. Ahí sumando puntos, ahí haciendo gastar tinta a la anotadora para que siga
ahí sumando en el tanteo, en el score, para que esto se ponga emocionante, digno de una final, amigo Ranulfo, ¿sí o no? Todos los partidos estamos viendo que sí han tenido a veces altas y bajas, pero generalmente la mayoría de los partidos han estado cerrados y emocionantes. Así que no hay equipo pequeño en las finales. Así que confíate tantito y te pueden dar la sorpresa, amigo Ranulfo. Perfectamente entendido. Así es, amigo Federico. Viene entonces la 29. No hay equipo chiquito. Bonita colada que hace, pero no hay nada. Saludos a Balbina Bautista. Saludazos desde San Juan Tabá. Ahí nos está viendo, así que gracias por los saludos. Lanzamiento de Ixtlán de Juárez, no hay nada. La pelota está con la 5. Recupera la 12, pero de la Trinidad. La Trinidad es el tercer periodo. Avanza la número 12, la Trinidad. Se están inspirando poco a poquito. Lanzamiento, no hay nada. Responde Ixtlán de Juárez con su número 21. Ella está tranquilizando las acciones poco a poquito. Atravesando la media cancha, buscando por dónde, receptora. Encuentra la 4 va a colar la media vuelta. No hay nada. Ahí la pelota se escurre y va a seguir perteneciendo. ¿A quién? Sigue perteneciendo. Perfectamente. Dice, así se vio y vivió los partidos de Tláhuac y Toltepec contra Macultiangues, categoría cadetes. Ahí están en la planta baja del municipio, ¿verdad? No le quiten, No, ustedes no quiten eso porque sigue sub-23. Tláhuac contra San Juan Tabá. Canasta que acaba de meter la número 5 de Ixtlán. 20-10, la gente feliz de la vida. Viene la Trinidad, la 14 viendo, observando el panorama. ¿Por dónde? Ahí está. Buscando, observando a la 4 buscando. La 4 pisando raya. Esta pelota ya se fue y va a ser ¿para quién? Para Ixtlán. Esta es la juvenil, femenil. Terminando, se viene juvenil, varonil. Ahí está otro equipo, Mije. Ahí está Tamazulapan. ¿Qué dice la gente Tamazulapan? Aguas, no se me vayan a dormir. Que venga toda la energía positiva. Se lo van a necesitar, Lo van a necesitar. Que será unas 4,000 almas. Otros 1,000 que se meten, ya tenemos 5,000. Ya se siente el bochorno, todos respiramos. Ahora sí estoy viviendo el calentamiento global, Federico. En tiempo directo, porque el domo no permite que salga toda la radiación. Con razón. Hay que traer traje de baño porque esto está muy caliente aquí. Así está el asunto, el panorama. Ahí está la Trinidad. Ahí está Ixtlán de Juárez. Mapache, es un mapache muy sexy. ¿Qué tal corre? Moviendo la colita este mapachón. Es un mapache. Ahí está el mapache. Del otro lado está la brujita. Se termina el tiempo fuera. Estamos, señoras y señores, a punto de terminar tercer parcial. En 10 minutos juega Tama. Preparen todas las palomitas. Si van a brindar, brinden. Celebren. Ojalá que gane Tama. Avanzamos, 12, lanzamiento, no hay nada. Todavía estamos celebrando la primera Copa de Tláhuac y queremos 3, queremos todo. Al 100, con todo, dijera mi amigo, el niño de los chupones, que ganaron 4 de 4, que arrasaron, que dejaban 0 al equipo contrario y decían, ¿quién más? ¿Quién más? Es más, échenle una infantil y ya con eso. Esa es la lógica, la mentalidad. Avanzamos entonces, está en la pintura la número 4. Es el equipo de Ixtlán. Prepara, observa, anota. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. 20-10 el marcador. Siguiente intento. Ahí está el número 4. Terminando. Viene Tamazulapan contra Chico Mesuchil. Lanzamiento de la 4. No hay nada. La pelota en poder de quién? En poder de la Trinidad. La 12. Buscando, retrasando. Hay una falta. Hay una violación. Hay una violación que están observando los señores oficiales, así que la pelota corresponde a Ixtlán de Juárez. La 8 con la pelota. La 8 buscando receptora. Nadie, no había receptora. Lástima que la 9 recibió la pelota con el empeine del pie y se fue hacia afuera. Saque lateral a favor del equipo de Ixtlán. Canta los Ixtlán.
por abajo. Se termina, señoras y señores. Se termina marcador 20-10. Viene el cuarto periodo. Hasta ahorita la situación está controlada por Ixtlán. Se está controlando por Ixtlán. Habría que ver qué dice la Trinidad. Viene el cuarto periodo todavía. Falta todavía. Es cuarto periodo y se nos viene Tamazulapan contra el equipo de Chico Mesúchil. Hasta ahorita falta todavía. Este es el cuarto periodo. Ahí está el compañero Arturo como flamante regidor de deportes. ¿Cuántos días ya llevan fuera de Tlahui? Es más, creo que se olvidaron de ellos. No es cierto, aquí andan trabajando. Hay que decir que el traje de Tlahui, este uniforme que trajeron, la blusa típica y luego la falda, la enagua en color rojo, guinda, me parece que es guinda. Luce bonito, así están. Así estamos, señoras y señores. Empieza el cuarto periodo. Ixtlán de Juárez va arriba 22-10. Viene Diana con la 8, a la 21, Chule con la pelota, buscando, observando el panorama. ¿Quién? Encuentra la 4, a la 8, va a estar en medio, para la 11 va a tirar, no se lo permiten. Por un costadito tampoco, ya lo tiene la 12 ahí peleando bastante fuerte en un 2. ¿Y con quién se queda la pelota? Lo tiene la Trinidad. Vamos a avanzar para la Trinidad. Partido flojo. No hay mucha canasta. Ir y venir. Avanza la Trinidad. Con la pelota, media cancha. La número 10, buscando, observando panorama. Se va a meter, no. La 9 de 3. No hay nada. El rebote lo sigue teniendo la Trinidad. Tampoco. Segundo intento, tampoco. Avanza entonces el equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez con la pelota. Ahí para el 8. Lanzamiento. No hay nada. Buscando a quién entonces se encuentran a la 29. A la 29 y a la 7. La 7 con la pelota. Atravesando la media cancha. La 12. La media vuelta. Buscando, observando el panorama. Muchas gracias. Viene el refrigerio. Andamos cansaditos, Federico. Andamos cansaditos. Muchas gracias, me parece. ¿Será para nosotros? Igual y no. Avanzamos. Bien, esperemos entonces. Que no. Esperemos que no se vaya a otro lado. Exactamente, Federico. Avanza la 29. No hay nada. Está bueno. Ahorita 22-10. Lo que sí se abrió fue el marcador. Así que por ahí. Gracias. Si era para nosotros. Gracias, profesor Erasmo. Muchas gracias. Nos acaba de traer un refrigerio. Compañero narrador también. Narrador de mucho tiempo ahorita. Ya la voz dice con calma. Te puedo apoyar con 1 o 2 partidos hasta allí. Conoce, sabe. Es cansado también, pero nos encanta. Así que gracias al profesor Erasmo por este refrigerio. Le agradecemos públicamente. Vaya el saludo para su familia. Para el profesor retirado, jubilado. Excelente profesor, excelente narrador de básquetbol. Es todo un tipazo el profesor. Muchas gracias. Profesor Erasmo, que nos acaba de traer un refrigerio que sí lo necesitamos, sí hace falta. A estas alturas, señoras y señores. Así que por ahí vamos avanzando. Ahí está. Viene la número 12. 12 con la pelota. Busca, observa panorama. Ahí, ¿qué pasa? No hay nada. La pelota va a ser saque lateral a favor del equipo de la Trinidad. A la 10. La 10 con la pelota. La 10. ¿Qué hace? La 12. La 12 buscando. Encuentra. La 10 solamente nuevamente a la Trini. Lanzamiento. No hay nada. Contrarremate. Tampoco. 2-3 veces. No entra a la canasta. 22-11 el marcador. Hasta ahorita las cosas no pintan muy bien para el equipo de la Trini. Hasta ahorita Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez va ganando. Ahí está la número 11. A la 27. La 27 se acerca. Lanzamiento. No hay nada. ¿Qué pasa? La pelota va con la 11. Ixtlán de Juárez. Por arriba. Encuentra la 4. Pero la Trinidad ya tiene la pelota. La pelota para la Trini. Ahí para la 29. 29 buscando por dónde. Encuentra
A nadie, porque ya está Ixtlán otra vez. Gracias. Más refrigerios. Ahora sí. Habíamos estado un poquito con sed y ya está. Llegaron los refrigerios. ¿A quién se lo agradecemos, Federico? Viene la número 5. 5 con la pelota. En el rebote Ixtlán. Siguiente. Está avanzando. Es el cuarto periodo. Viene entonces al abordaje. La número 12. Observa panorama. La media vuelta. Pierde la pelota. Se pelea fuerte a media cancha. Se pelea muy fuerte. Hay un tiempo fuera. Y esto se está avanzando, señoras y señores. ¿A quién agradecemos? Agradecemos a Artesanía Textil Artefer. Naturaleza y tradición textil que lucen tu felicidad. Ofrece rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos de lana como son gabanes, monederos, bolsas y entre muchas cosas más. Nos ubicamos en Santa María Tlahui, Toltepec, Mije, Oaxaca, Barrio El Calvario. Teléfonos 283-112-1482 y 951-319-1731. También tenemos a Mezcal Artesanal de Idat Mije. Ofrece embotellado de mezcal, mezcal joven de Espadín y Tobalá, mezcal reposado, curados de mezcal. Nos ubicamos en Santa María Tlahui, Toltepec, Barrio Calvario. Nuestra fábrica está en Nejapa, agencia de Tlahui, Toltepec, donde brota el mezcal como si fuera agua. En Facebook nos encuentra como Mezcal Artesanal de Idat Mije. WhatsApp 951-104-6378. Avanzamos bien Ixtlán entonces. Es la número 4. 4 con la pelota. Observa el panorama. ¿Quién va ganando? Va ganando Ixtlán. La 4. Se va a terminar. Tiene que empezar a celebrar Ixtlán de Juárez. Esto ya está más que consolidado. Va la 4. La 4 se mete. No hay nada. Prepárese la gente de Tamazulapan del Espíritu Santo Mije. Aquí estamos en breves momentos. Ya tendremos este partidazo juvenil varonil contra Chico Mesúchil. De ahí nos vamos con la sub-23. Ahí tenemos a Tlahui contra Capulalpan. De ahí nos iremos a Máster. De ahí a veteranos y de ahí a la libre. Los partidos están avanzando a buen ritmo. Se va a la pintura el equipo de Ixtlán. Es la número 4. Prepara metralla, observa panorama. No hay nada. La pelota está con Ixtlán de Juárez. Es la 4. La 4 a la 12. La 12 a la 0. 0 con la pelota. A la 11. La 11 nuevamente se va a meter. No hay nada. Taponcito que le ponen por allí. 3 minutos con 30 segundos. 22 a 11. Están dobleteando. Allí está dobleteando el equipo. Es el equipo de Ixtlán de Juárez a la 27. La 27 buscando. Encuentra la 12. Lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente el equipo de la Trini. Es la número 7 quien tiene la pelota. Va al avance la Trini. Buscando por dónde, observando panorama. Encuentra receptora, no hay nadie. Es la 12. Es la 12 buscando. ¿Quién es? Encuentra la 10. La 10. La gente sigue gritando, la gente sigue apoyando. Por demás sabemos que va a ganar Ixtlán de Juárez. Eso es más que evidente porque la lógica no puede fallar tanto. A menos que ocurra algo sobrenatural. Estaríamos pensando en que ganara Trinidad. Esta vez me parece que no se pudo. Las jugadoras ya lo saben. Es mucha la diferencia. Viene la 12 y el tiempo sigue avanzando. La 23 lanzamiento, falta que le cometen. 2 posibles para la jugadora número 3 y el tiempo. Tiempo corridos ahorita 2 minutos 24 segundos. Está en la pintura la número 29. De 29 tiene la pelota. Se va a la pintura y va a tener 2 posibles. Hay un vientecito que refresca. Y eso es bueno para la causa. Primer intento. Adentro. Segundo intento, señoras y señores. Segundo intento. Allí para la número 20 y tantos. Prepara metralla, observa panorama, no hay nada. ¿Quién va en el rebote? Está el equipo de Ixtlán. Cuadra alta, corpulenta la 14. 1 minuto 50 segundos, se va a terminar. Se va a terminar, se está jugando más lento. Tranquilamente se lo lleva Ixtlán de Juárez. Felicidades a Ixtlán de Juárez, ya tienen la copa. Eso no puede cambiar. Ahí las cosas, 1 minuto, ya está preparándose el equipo. ¿Quién será este de rojo? Serán de Tama, seguramente. No los alcanzo a ver, hay otro tiempo fuera. En breve Tamazulapa del Espíritu Santo Mije es juvenil varonil, porque aquí estamos en juvenil femenil. De allí sigue sub-23 femenil.
Después varonil está Tlaui contra el equipo de Capulalpan de Méndez, ni más ni menos. Es Capulalpan, ¿verdad? Es Capulalpan. Sí, porque Capulalpan le ganó a la Tubi. Me parece que se viene un encontronazo de poder a poder. Ya se fue una copa para Tlaui, muchos lo celebramos, muchos lo gritamos, lo padecimos. Esto ya es para Tlaui, se va a ir. Una gloria más. De muchos que necesitamos, hay que motivarnos. Avanzamos. Un pueblo sano es un pueblo que se dedica al deporte, a cosas positivas. Bien, entonces el equipo, la Trinidad, efectivamente ya lo saben. Efectivamente, están jugando bonito nada más para despedirse de ese público. Bonito público, 28 segundos. La Trini con la pelota, la 13 de 3. No hay nada, no entra la pelota. Va Ixtlán de Juárez, la número 7. En breve ya saltarán para brincar, para bailar, para felicitarse, para abrazarse, para llorar, para todo. Porque se trata de celebrar. Este es un evento deportivo muy fuerte. Tiene mucha convocatoria. Más de 300 equipos. La número 4, Márquez con la pelota, 5 canchas. Y así terminaban a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Avanzamos, se termina, señoras y señores. Felicidades, Ixtlán. Ahí está el mapache feliz de la vida. Esto es impresionante. Así que, amigo Federico, ¿cómo ves? Ha ganado Ixtlán. Lo va a celebrar, lo tiene que celebrar, porque si no, las cosas, pues poco a poquito estamos llegando al final de la juvenil femenil. Federico, tus comentarios, tu análisis y preparar el siguiente partido, que es Chico Mesúchil contra Tamazulapan.